Muchos de nosotros luchamos con las complejidades del envejecimiento a medida que pasan los años. Esto va más allá de los cambios físicos obvios, como las arrugas que se hacen más profundas, el pelo canoso o los dolores y molestias ocasionales que antes no existían. Los cambios emocionales y psicológicos que acompañan al envejecimiento suelen ser los aspectos más difíciles de afrontar. De las innumerables conversaciones en los principales foros de Internet, se desprende que personas de todas las edades se enfrentan a dificultades similares. Y no eres el único que se siente así. Hablemos de algunas de estas dificultades y de cómo podemos afrontarlas en equipo. 1. Afrontar los hechos del tiempo y la muerte. La conciencia del inexorable paso del tiempo es una de las percepciones más profundas que obtenemos a medida que envejecemos. Cuando somos jóvenes, el tiempo parece transcurrir infinitamente. Tenemos por delante proyectos y sueños que parecen durar eternamente. Sin embargo, nuestro sentido del tiempo cambia a medida que envejecemos. Los días, los meses y los años parecen pasar más deprisa, y el hecho de que la vida es limitada se hace cada vez más evidente. Un sentimiento habitual en los foros es el de urgencia, la creencia de que hay que completar todas las tareas antes de que sea demasiado tarde. Las personas pueden experimentar entonces ansiedad o incluso una crisis de la mediana edad, durante la cual reevalúan sus decisiones, sintiendo a menudo una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Un hombre de unos 50 años publicó una historia en Reddit que recuerdo. Hablaba de cómo su vida, su carrera, su familia y sus limitaciones económicas parecían obstaculizar constantemente su deseo de ver mundo. Ahora que sus hijos han crecido y que pronto se jubilará, por fin está planeando esas vacaciones. Aunque parezca que el tiempo se acaba, su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para seguir nuestras pasiones. 2. Afrontar el declive físico y mental. Muchas personas sufren el componente físico del envejecimiento, que es probablemente el más obvio. Nuestros cuerpos ya no funcionan como antes. Podemos darnos cuenta de que somos más propensos a los accidentes, necesitamos más tiempo para curarnos o simplemente no tenemos la energía que teníamos antes. Un usuario de unos 60 años escribió en un conocido foro de Internet sobre cómo solía ser un corredor serio, pero ahora le resulta difícil hacer footing sin quedar exhausto. Hablaba de su angustia y frustración por perder un pasatiempo que antes les hacía felices. Otra cosa que mucha gente teme es el deterioro mental. A medida que envejecemos, nos preocupan legítimamente los olvidos, la disminución de la velocidad del pensamiento e incluso enfermedades como el Alzheimer. La preocupación por perder nuestra independencia y nuestra capacidad de disfrutar de la vida como antes atraviesa estas conversaciones. Aunque estos ajustes pueden ser desalentadores, debemos cambiar nuestra forma de pensar. He descubierto formas nuevas y más sanas de mantenerme activa, como el yoga y la natación. En lugar de obsesionarnos con lo que hemos perdido, debemos adaptarnos y encontrar la felicidad de nuevas formas. 3. Aislamiento y soledad. Nuestras redes sociales tienden a reducirse a medida que envejecemos. Las relaciones cambian, los amigos se alejan y a veces las personas se distancian. La soledad puede ser un gran problema para las personas solteras o cuyos hijos se han mudado. Personas de 60 y 70 años compartieron conmovedoras historias de soledad en un debate de un foro online. A su edad, muchos contaron lo difícil que les resultaba hacer nuevos amigos, sobre todo mientras lloraban la muerte de amigos de toda la vida. Este sentimiento de soledad no hizo sino empeorar con la pandemia, que dificultó a muchas personas recuperar el contacto con el mundo exterior. Aunque la soledad es una gran carga, podemos reducirla haciendo un esfuerzo por conectar con los demás. He hecho voluntariado. Me he unido a organizaciones vecinales e incluso he retomado el contacto con viejos amigos. Aunque no siempre es fácil, tenemos que seguir poniéndonos en contacto con los demás. 4. Sueños no realizados y arrepentimientos. Cuando miramos atrás en nuestra vida, es normal pensar en los caminos que no tomamos, las oportunidades que desaprovechamos o las aspiraciones incumplidas. Esto puede hacernos sentir culpables
o como si hubiéramos malgastado nuestro tiempo. Se expresó el pesar de un hombre de 70 años que siempre quiso aprender a tocar el piano, pero siguió posponiéndolo. Dijo que, a pesar de que aprender hoy en día es mucho más difícil que cuando era más joven, sigue encontrando tiempo para hacerlo todos los días. Además de ser un sentimiento fuerte, el arrepentimiento también puede servir de motivación. Sirve para recordarnos que, aunque nuestros planes originales no funcionen, aún estamos a tiempo de seguir nuestros sueños. He descubierto que nuestra historia no tiene por qué dictar nuestro futuro y que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. 5. La dificultad de seguir siendo relevante en un mundo que cambia rápidamente. Muchas personas mayores se sienten rezagadas. Las normas sociales cambian, la tecnología avanza, y cosas que antes eran comunes se vuelven desconocidas. Esto puede provocar una sensación de insignificancia o alienación de las generaciones más jóvenes. Una mujer de unos 50 años escribió en un foro que se sentía desconectada de sus hijos adolescentes. Sentía que estaba perdiendo el contacto con ellos porque le resultaba difícil entender su mundo de redes sociales, juegos en línea y comunicación digital. La clave para seguir siendo relevante es mantener la curiosidad. Personalmente, me he propuesto relacionarme con gente más joven, estudiar las nuevas tecnologías y hacer preguntas. Recuerda que mantenerse conectado al mundo que nos rodea es más importante que mantenerse al día. 6. Descubrir el sentido en la vejez. A muchas personas les cuesta encontrar un nuevo sentido cuando terminan sus carreras y sus hijos crecen. Puede que nuestras vidas ya no giren en torno a los papeles que solían definirnos, padre, empleado o cuidador, lo que nos deja reflexionando sobre lo que nos espera. Una mujer de 60 años contó su experiencia de encontrar sentido a la jubilación en un popular foro online. Contó cómo encontró un nuevo sentido de sí misma y un propósito a través del arte, que siempre le había gustado, pero para el que nunca había tenido tiempo. Redescubrir intereses y descubrir otros nuevos es un componente clave para encontrar un propósito en la vejez. Devolver algo, orientar a los jóvenes y dedicar tiempo a temas cercanos a mi corazón han sido mis principales objetivos. Se trata de darnos cuenta de que nuestro valor procede del amor y el conocimiento que podemos transmitir al mundo, no de nuestros logros. 7. Gestionar las transiciones de identidad. Las posiciones que solían definirnos, como las de padres, cuidadores o profesionales, empiezan a cambiar o desaparecer a medida que envejecemos. Sin los títulos y responsabilidades que antes daban estructura y finalidad a nuestras vidas, esta transición de identidad puede confundirnos y dejarnos con dudas sobre quiénes somos. Tras jubilarse de una carrera lucrativa, una mujer de 60 años dijo sentirse a la deriva. No sabía qué hacer consigo misma, ya que su trabajo había definido su identidad durante décadas. Luchaba por dar sentido a sus días y se despertaba por la mañana sin una dirección clara. Yo también he pasado por eso. Cuando me jubilé, experimenté una sensación de desarraigo similar. Con el tiempo, sin embargo, descubrí que este periodo de incertidumbre era una oportunidad para redescubrir quién era. Empecé a llevar un diario mientras consideraba mis prioridades fuera del trabajo. Redescubrí a viejos conocidos y cultivé intereses que había dejado de lado, como la pintura y la jardinería. A través de este viaje pude crearme una nueva identidad, basada en lo que he llegado a ser a lo largo de los años y no en un puesto de trabajo. 8. Cuidar de nietos o hijos adultos. Como padres, a menudo creemos que nuestras obligaciones cesan cuando nuestros hijos crecen. Sin embargo, muchos de nosotros acabamos asumiendo el papel de cuidadores principales de los nietos o incluso seguimos cuidando de los hijos adultos. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de preservar el propio tiempo y energía y el deseo de cuidar a los hijos puede ser tanto una bendición como una dificultad. Para cuidar de sus nietos, un padre de unos 60 años contó su experiencia de vivir con su hija. Admitió que se sentía cansado y a veces sobrecargado de obligaciones, aunque le encantaba pasar tiempo con ellos. Nunca se le había ocurrido que cambiaría pañales y perseguiría niños en sus años de jubilación. Comprendo cómo se siente. Tuve que intervenir para ayudar a mis nietos pequeños,
después de que mi hija pasara por un divorcio difícil. Ser tan activa en sus vidas fue una bendición, pero también me dificultó encontrar un equilibrio. En medio de la locura, he tenido que aprender a poner límites, a decir no cuando necesito dormir y a encontrar tiempo para mí misma. Aprendí mucho sobre el amor, la paciencia y el valor del autocuidado gracias a este delicado baile. Adaptarse a los cambios financieros y a la jubilación. La jubilación se presenta a menudo como una época de ocio y placer, pero en realidad puede suponer un importante ajuste mental y financiero. La brusca transición de unos ingresos fijos a un presupuesto fijo es estresante para muchas personas. Además, la gente puede sentirse desorientada e insegura sobre cómo pasar sus días tras perder su patrón normal. En un foro, un hombre de unos 70 años informó de que tenía problemas para gestionar su dinero tras la jubilación. No se esperaba la diferencia entre vivir de su pensión y sus ingresos anteriores. Además, descubrió que tenía demasiado tiempo libre, lo que le hacía sentirse aburrido y sin propósito. Yo tuve una experiencia similar cuando me jubilé. Aunque los ajustes financieros fueron difíciles, el componente emocional me cogió por sorpresa. Mis días se quedaron vacíos de repente y tuve que encontrar una forma útil de ocuparlos. Así que empecé a trabajar como voluntaria en un refugio cercano, lo que me proporcionó estructura y una sensación de plenitud. En cuanto al dinero, descubrí formas innovadoras de optimizar mis recursos, por ejemplo, reduciendo el tamaño y permitiéndome placeres básicos y poco costosos. Y también aprendí a hacer un presupuesto más justo. 10. Adaptarse a los cambios en los vínculos. Nuestros vínculos cambian a medida que envejecemos. Las amistades antaño indisolubles pueden desvanecerse, la dinámica familiar puede cambiar y las relaciones amorosas pueden encontrar nuevas dificultades. Podemos empezar a dudar de las relaciones de las que antes dependíamos o sentirnos solos a causa de estos cambios. Una mujer de unos 50 años contó cómo su red social se había reducido con el tiempo. Algunos amigos habían muerto, otros se habían alejado debido a cambios en sus vidas y otros se habían mudado. Sentía una profunda soledad por su incapacidad para mantener relaciones. En mi vida personal, también fui testigo de cambios en las relaciones. Ha sido difícil mantener el contacto con algunos de mis amigos más antiguos que han pasado a distintas etapas de la vida. Sin embargo, también he descubierto que se trata de una parte normal del envejecimiento. He intentado centrarme en fomentar las relaciones que quedan y mantener la mente abierta a nuevas amistades, en lugar de lamentar la desaparición de las anteriores. Conocí a un agradable grupo de personas que comparten mis intereses cuando me uní a un club de lectura local. Esto nos recuerda que, aunque las relaciones cambian, también pueden desarrollarse y florecer de forma agradable. Envejecer es difícil, pero también es un privilegio que mucha gente no tiene. Es una época de cambio, introspección y, sobre todo, desarrollo. Las oportunidades más interesantes de educación y autodescubrimiento suelen ser los aspectos más desafiantes del envejecimiento. Claro que hay contratiempos y pérdidas, pero también hay victorias y felicidad. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre una vida bien vivida, de compartir nuestros conocimientos y de aceptar en quién nos hemos convertido. A medida que envejeces, te espera un nuevo capítulo lleno de oportunidades y experiencias. No es el final de la aventura. Por tanto, ten presente que no estás solo cuando te enfrentas a los retos del envejecimiento. Hay un grupo de personas que han estado en tu lugar, que saben por lo que estás pasando y están dispuestas a ayudarte. No dudes en dejar un comentario a continuación con tus ideas y experiencias. Si nos apoyamos mutuamente y compartimos nuestras experiencias, podemos utilizar los retos del envejecimiento como fuente de comprensión y fortaleza. Acepta este momento con dignidad, fortaleza y una mente abierta. Al fin y al cabo, lo mejor está por llegar. Si esta meditación te ha resultado útil, recuerda suscribirte y darle a me gusta. Te agradezco que me acompañes en esta aventura.